Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este 21 de marzo del 2024. Hoy vamos a traer un tema muy interesante. Vamos a hablar desde la descodificación en la columna vertebral, específicamente de las cervicales, ¿sí? Vamos a estar haciendo este, todos estos próximos jueves, vamos a estar hablando de la columna vertebral y hoy específicamente vamos a hablar de esta parte muy importante que son las cervicales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos aquí a esta nueva transmisión aquí en vivo en Facebook. Y bueno, pues así como dice Marcos, hoy 21 de marzo vamos a platicar acerca de la columna vertebral, pero como todos sabemos, este órgano del cuerpo se divide en tres secciones. Entonces vamos a hablar este jueves en la parte de las primeras vértebras, que son las cervicales. En la próxima transmisión de la semana que entra, vamos a hablar sobre las vértebras dorsales. Y en la siguiente transmisión hablaremos sobre las vértebras de las lumbares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar hoy con nuestra transmisión, nuestro tema de hoy. Y vamos a hablar primero qué es la columna vertebral. Vamos a describir un poco o a hacer mención acerca de este órgano del cuerpo. La columna vertebral o espina dorsal o el raquis es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa. Ay, está complicada esa palabra, pero bueno. Es porque en estructura está compuesta de muchas fibras, ¿ok? Está articulada y resistente en forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. La columna vertebral es un órgano situado en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, a la cual sostiene precisamente, pasando por el cuello, por la espalda, hasta la pelvis, la cual le da soporte. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo para que este órgano se afecte o tenga disfunciones? Simbólicamente, la columna vertebral y todos los huesos del cuerpo representan el soporte familiar. Estamos hablando de familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que nos otorga la seguridad que tenemos para podernos desenvolver, para podernos caminar, para avanzar, para construir, para realizar nuestras acciones, nuestra vida diaria, nuestros planes, nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la columna vertebral, cuando tenemos un problema en ella, significa que nos sentimos desvalorizados. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tengo apoyo familiar, que en este momento estoy sin ayuda familiar, sin reconocimiento familiar. Es una desvalorización que se va produciendo lentamente, ¿sí? Eh, Ocurre un hecho y yo me desvalorizo. Ocurre otra situación y me sigo desvalorizando. Y así, hecho tras hecho familiar, me va generando esta desvalorización. ¿Ok? Incluso puede ser años que yo me sienta que estoy en año tras año, o sea, en un largo periodo de tiempo. De tal forma que los huesos o las vértebras ya no soportan más y se van generando desgastes. La columna vertebral, como conjunto de vértebras, también representa nuestra flexibilidad para soportar. Es nuestro sostén, nuestro soporte. ¿Y qué es lo que estamos soportando? Los golpes de la vida, precisamente. ¿Ya que le llamamos golpes de la vida? A estas situaciones en las que yo me siento vulnerable, en las que yo me siento
en conflicto, en crisis, que no puedo resolver. ¿Sí? La columna vertebral, entonces, eh, representa todas estas situaciones o conflictos de sostén. ¿Ok? Mm, Analicemos cada conjunto de vértebras, los vamos a ir revisando para ver exactamente vértebra por vértebra qué emoción es con la que están haciendo, con qué emoción se vincula cada vértebra de la parte inicial, que son las cervicales. ¿Ok? Así es. Bueno, también las cervicales representan la gravedad o la simpleza de los conflictos emocionales que vivimos, el grado de desvalorización que estamos sintiendo, pero sobre todo la manera en la que nosotros ocultamos, ¿no? O expresamos nuestras emociones. Las vértebras, cervicales, muchas están relacionados con el decir y el hacer, ¿no? O viceversa. Vamos a tocar ahorita el primer tema de la vértebra C1 o el atlas, como se le conoce. Esta está relacionado con la cabeza, el cuero cabelludo, los huesos de la cabeza, el cerebro, el oído interno y medio, la glándula pituitaria, la glándula pineal y el sistema nervioso simpático, ¿sí? Si esta vértebra me duele del lado derecho, necesariamente tengo un conflicto de no sentirme escuchado por mi familia, ya sea mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, etcétera. Y son emociones así como que nadie me escucha, nadie me hace caso, no escuchan mis consejos. Y si esta vértebra me duele del lado izquierdo, necesariamente tengo un conflicto de no sentirme escuchado, pero en este caso es en el ámbito social o laboral, ahí en la oficina, ya sea por mi jefe, por mis compañeros de trabajo, por mis amigos, por mis vecinos y etcétera. Y prácticamente van a ser las mismas emociones, ¿no? Nadie me escucha, nadie me hace caso, no escuchan mis consejos. Muy bien. La vértebra C1 más la vértebra C2. A ver, ¿qué implica cuando hay un conflicto en ambas vértebras? ¿Sí? Cuando yo tengo molestias en ambas vértebras simultáneamente, necesariamente estoy viviendo un conflicto de haber perdido un hijo. Y este hijo puede ser real o puede ser simbólico. ¿Ok? ¿Cómo es un hijo real? Bueno, el que yo tuve en mi útero, el que yo parí. Un hijo simbólico puede ser alguien de la familia, una persona de la familia, cualquiera que sea. Otro hijo simbólico pudiese ser un amigo, un conocido, algo que yo, una persona que yo visualizo como mi responsabilidad, como mi necesidad de proteger. ¿Sí? Eso es un hijo simbólico. También, cuando hay un conflicto en estas dos vértebras, se trata tanto de una pérdida real como de una pérdida física, ¿sí? O una pérdida relacionada con los silencios. Ya no me comunico. Como lo decía Marcos ahorita, nadie me escucha, nadie escucha mis consejos, nadie escucha lo que yo digo, lo que yo hago. También puede ser un sentimiento de lejanía. Me estoy separando, me estoy retirando, siento lejos a estas personas de mí. Y como dijimos al inicio, es un tema de familiar, de relaciones familiares, vínculos familiares que yo mantengo con los míos, con mi grupo. Entonces, voy a mencionar tres ejemplos, ¿sí? Uno, mi hijo se fue a vivir lejos y ya no está conmigo. Ese puede ser un ejemplo. Mi hijo puede ser un hijo real o simbólico. Otro ejemplo, mi hijo ha muerto. Cuando mi hijo muere, ya no está conmigo. Otro ejemplo, ese al que yo consideraba como a un hijo, ya no me habla, ni me busca, ni soy importante para esa persona. ¿Ok? Entonces estamos hablando de C1 más C2, es un tema relacionado con
lejanía o separación de un hijo, real o simbólico. Así es, y ahora vamos a hablar de la vértebra C2 o oasis. La vértebra C2 está relacionado con los senos nasales, paranasales, la frente, la lengua, los ojos, el nervio óptico y el nervio auditivo. Si yo tengo problemas con esta vértebra, ¿no? Con la C2, necesariamente estoy viviendo un conflicto relacionado con dudas dentro de mi forma de pensar. Tengo la sensación de estar confundido, de no saber qué camino tomar, qué decisiones debo de seguir, ¿no? Por la gran cantidad de información distinta que tengo de varias fuentes. Esta puede venir a la mejor de la televisión, ¿no? Es que en la televisión dicen tal cosa, ah, pero mi madre, ¿no? Dice tal o tal cosa, ¿no? Otra cosa diferente a la televisión. Y entonces yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer algo diferente. Entonces, básicamente es un conflicto de integración de las informaciones. Otro conflicto que puede estar viviendo la persona está relacionado con la frustración en algún miembro de la familia que no haya podido huir de casa, alguien que haya querido liberarse, hacer su vida, independizarse, y por miedo, ¿no? Por confusión, por mil razones, no lo ha hecho. Y quizás, o todo lo contrario, alguien en la familia ha sido repudiado, echado, ignorado, ¿no? Corrido de la casa o del clan. Si yo soy diestro biológico, estoy viviendo un resentimiento hacia mi familia, rincón hacia mi familia, o me siento amargado por la familia que llevo. Si yo soy zurdo biológico, estoy viviendo un resentimiento hacia mi círculo social o laboral, rincón hacia mi círculo social o laboral, o me siento amargado por la vida social o laboral, ¿no? Familiar que llevo. Ok, muy bien. ¿Se fijan cómo es pura tonalidad familiar o de grupo social? ¿Sí? Bueno, vamos ahora con la vértebra C2 más la vértebra C3, ambas. ¿Sí? C2 más C3. Si yo presento un problema en estas dos vértebras simultáneamente, necesariamente voy a estar viviendo un conflicto de falta de comunicación entre madre e hijo. ¿Ok? Recuerden que el hijo puede ser real o simbólico. Vamos ahora con la vértebra C3. Nada más, la pura C3. Esta vértebra está relacionada con los huesos faciales, ¿sí? Con los dientes, el oído externo y la vesícula biliar. Si yo presento un problema en la vértebra C3, necesariamente estoy viviendo un conflicto emocional en el que estoy sintiendo que alguien me lleva a la contraria, que alguien me enfrenta y se opone a mis ideas y a mis modos. O también que alguien es injusto conmigo. Me estoy sintiendo ofendido por esto. Existe un rencor entre ambos y eso nos separa. ¿Ok? Si yo soy diestro biológico, necesariamente estoy viviendo un conflicto relacionado con mi estética o un conflicto respecto a mi familia o un conflicto respecto a mi pareja, respecto a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Una tonalidad totalmente familiar. También puede ser, siendo así diestro biológico, también puede ser una emoción en donde yo siento que los demás me consideran feo, me consideran poco agraciado. Puede ser que por mi apariencia física, que esté gordito o que esté flaquito, etcétera, los que me rodean me critican continuamente mi apariencia o se burlan de mi aspecto físico. ¿Ok? Si yo soy zurdo biológico, necesariamente estoy viviendo un conflicto relacionado con mi estética respecto a mi círculo social o laboral, en donde este grupo social, ya sea del trabajo, de la escuela
o el grupo de amigos al que pertenezco, ellos me consideran feo, me consideran poco agraciado, mm, recibo críticas o juicios de mi apariencia física, de que si estoy gordito, que si estoy flaquito, etcétera. Los que me rodean continuamente me están criticando mi apariencia física, ¿ok? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar con la vértebra C4, ¿no? La vértebra C4 está relacionado con las trompas de Eustaquio, la nariz y la boca. Si yo represento problemas en esta vértebra, necesariamente estoy viviendo un conflicto en el que siento que me llevan la contraria en el aspecto de injusticia. Alguien está siendo injusto conmigo, ¿no? Y yo no me puedo quejar o defenderme. Si yo soy diestro biológico, necesariamente estoy viviendo un conflicto en el que me siento incapaz de expresar, ¿no? A mis anchas ante mi familia, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, etcétera, ¿no? Cometen injusticias conmigo y no puedo defenderme, ¿no? No me permiten defenderme. Si yo soy zurdo biológico, necesariamente estoy viviendo un conflicto en el que me siento incapaz de expresarme a mis anchas, pero de este lado sería un círculo social o laboral, ¿no? Siento que cometen injusticias conmigo, que no puedo defenderme, que no me permiten defenderme. Entonces, pues prácticamente, como se dan cuenta, pues mucha desvalorización. Sí, 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 tiene mucho que ver con eso. Bien, vamos ahora con la vértebra C5. La vértebra C5 está relacionada con la faringe, con las cuerdas bucales, con las glándulas salivales y las amígdalas, perdón. Es toda esta área de aquí, ¿sí? ¿Ok? Si yo tengo un problema en la vértebra C5, necesariamente voy a estar viviendo un conflicto en el que alguien me lleva la contraria con respecto de mis opiniones, mis ideas y la defensa de mis valores morales cuando se trata de una situación, eh, cuando se trata de arreglar, pues, una situación, ¿sí? Cuando se trata de encontrar una solución a algún problema, ¿sí? O cuando llegamos a la neutralidad. Entonces, yo me estoy sintiendo continuamente que me limitan, me impiden expresarme. Y entonces tengo la sensación de que no logro que todos se comuniquen bien. No soy lo suficientemente inteligente para que se relacionen entre todos, para que estos vínculos, estas relaciones o esta comunicación que hay entre todos mejore. Aquí, efectivamente, en esta vértebra también vamos a ver la lateralidad. Si se fijan en todas las vértebras, hemos estado analizando la lateralidad biológica. Entonces, si yo soy diestro biológico, significa que mi familia, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, no valoran lo que digo, lo que expreso, lo que hablo. Es un tema de hablar, ¿eh? No de lo que pienso o de lo que siento, sino de lo que expreso, de lo que yo hablo, de mi voz. Si yo soy zurdo biológico, significa que mi círculo social o laboral no están valorando lo que yo digo, no me toman en cuenta, no me consideran, no me escuchan, no me atienden. Entonces lo que yo expreso no tiene valor, no tiene sentido. Y volvemos nuevamente a caer en un tema de desvalorización. Ujú. Y ahora, por decir, si esta vértebra C5 va acompañada de molestias más la C6, ¿no? Entonces aquí yo estoy presentando problemas prácticamente en estas dos vértebras simultáneamente. Necesariamente estoy viviendo un conflicto en el que no me siento valorado, ¿no? Para expresarme verbalmente. Siento que no puedo decir lo correcto de la forma correcta. Tengo miedo a expresarme en público, no me siento capaz de hacerlo bien y mucho menos de tomar buenas decisiones, ¿sí?
siento cosas, pienso cosas, pero creo que si lo digo con palabras, a lo mejor estaré mal, no me daré a entender con los demás o quedaré mal si lo digo, ¿sí? Ejemplo, tengo un familiar discapacitado y la verdad, pues me da mucha vergüenza, pero no lo puedo decir, eso no puedo decirlo. Entonces, prácticamente, porque yo siento que cómo me verían los demás, qué van a pensar de mí los demás, ¿no? Si yo les digo que tengo un familiar discapacitado. Entonces, me lo callo, me lo guardo, pero como que me gustaría gritarlo, ¿no? A todo mundo que tengo un familiar así, ¿no? Pero pues no tengo el valor de hacerlo. Entonces, si yo estoy presentando, algún acontecimiento así, pues voy a afectar mi vértebra C5 y la C6. Sí, entonces es un tema de comunicación. Vamos ahora con la vértebra C6. Esta vértebra C6 está relacionada con los músculos del cuello y los hombros. ¿Ok? Si yo tengo problemas en la vértebra C6, necesariamente durante la infancia he sufrido una injusticia. Y gracias a esta injusticia, tengo dificultad para someterme ante la autoridad. Me niego a agacharme, o sea, a someterme, ¿ok? A bajar la cabeza. Me niego a ceder ante esta autoridad. Entonces, esta vértebra habla mucho de mi negativa al sometimiento ante alguien o ante quien yo considero que es la autoridad superior. Pero siempre va a tener un origen en algún conflicto de la infancia. Cuando yo fui niño, lo que viví, eso me lleva a negarme al sometimiento. Entonces, ahora que soy adulto, me cuesta mucho trabajo someterme ante la autoridad. Y cuando somos niños, seguramente nuestras autoridades son mamá y papá. Y cuando nos negamos a someternos a ellos, este conflicto de infancia se va a ver reflejado en la adultez. Cuando yo estoy, por ejemplo, en la adultez, ¿quiénes son nuestras autoridades? Casi siempre en el tema laboral, nuestro jefe. Ujú. Ok, ahora vamos a ver la vértebra C6 más la C7, ¿no? Si yo tengo problemas en estas dos vértebras simultáneamente, estoy viviendo un conflicto emocional en el que me siento que no puedo hacer nada para alejarme, ¿no? Del peligro. Es un conflicto específico en el que temo que alguna situación termine muy mal y me siento incapaz para evitarlo. Está relacionado también con mi negación, ¿no? De someterme, echarme ante alguien a quien considero superior a mí, ¿sí? También puedo estar viviendo un conflicto en el que yo siento o percibo que alguien se opone a mis ideas, ¿no? A decirme algo, contradicente, hablar mal de mí, solo me desconocen, ¿no? Estas personas, quién soy. Entonces, aquí estoy viviendo un conflicto posible en algunas relaciones con algunas personas, prácticamente de separación inesperada o algo injusto, ¿no? A lo mejor puede ser algo injusto de mi mamá, ya sea algo real o algo simbólico. Entonces, aquí también va muy relacionado si yo tengo este tipo de conflicto, en algún conflicto con esta figura, con mi madre. Sí, bien. La vértebra C7. Esta vértebra C7 está relacionada con la tiroides y la paratiroides. Entonces, si yo tengo un problema en esta vértebra C7, necesariamente estoy sufriendo una gran injusticia en la que me niego a agacharme, a bajar la cabeza, a ceder ante la autoridad. Entonces, esta vértebra habla mucho de mi negativa a someterme ante alguien que yo considero superior. Y este conflicto es de mi presente. Ya ahora ya no tiene
vínculo con mi infancia, sino ahora es la adultez, un conflicto en la adultez. Si yo soy diestro biológico, significa que estoy viviendo dicho conflicto de injusticia afectiva con total fatalismo. Estoy actuando de manera pasiva y hay resignación. Si yo soy zurdo biológico, significa que estoy viviendo dicho conflicto de injusticia como una sensación de morir porque alguien partirá. Estoy visualizando que posiblemente en un futuro próximo alguien va a morir. ¿Ok? Entonces yo siento injusticia, hay una tonalidad de impotencia, de injusticia. Ujú. Y aquí prácticamente, si está vértebra, la C7 también está dañada con la T1, ¿no? Si yo represento problemas en estas dos vértebras simultáneamente, necesariamente estoy viviendo un conflicto emocional en el que percibo un miedo a morir como consecuencia de un hecho injusto. ¿Sí? Como ejemplos, a lo mejor voy manejando y tengo miedo a morir porque es posible que otro auto provoque un accidente. Entonces, prácticamente, si sucede un accidente, me puedo yo morir. O a lo mejor me van a operar y tengo miedo a morir porque es posible que el médico aplique mala anestesia, porque me han platicado que en ocasiones pasa eso, pues también puede provocar esa sensación de miedo. ¿Sí? O también es un miedo que implica una injusticia posible y que gracias a dicha injusticia, ¿no? Yo me pueda morir y pueda causarme prácticamente la muerte. Así es. Entonces, si ustedes observan, es un tema continuo, un conflicto de comunicación. Lo que yo expreso, lo que yo digo. También es un tema de desvalorización en gran medida. Y también es un tema de sometimiento ante la autoridad. ¿Sí? Entonces, si hay alguna afectación en cualquiera de estas vértebras, desde la C1 hasta la C7, entonces estamos hablando de mm, estas situaciones, estos conflictos emocionales, comunicación, lo que expreso, ser escuchado, que mi opinión valga, que mi opinión cuente, que me escuchen, que me tomen en cuenta. O lo que yo digo, lo expresé, lo dije, pero no lo valoran, no, a nadie le importa. O me cuesta mucho trabajo someterme ante la autoridad. ¿Sí? Son casi la mayoría son estas tres. Una de estas tres, o dos aspectos, o los tres aspectos. ¿Sí? Ujú, Bueno, ¿cómo voy a resolver estos conflictos emocionales? Tomo conciencia de lo que me está sucediendo, de lo que me está pasando, y voy a darme mi valor yo mismo. No necesito que los demás me aprueben. ¿Por qué mejor no me apruebo yo mismo? ¿Por qué no mejor me doy el valor yo mismo? Porque yo tengo valor y tengo que comenzar por reconocerme yo solo. No necesito estar buscando el reconocimiento de los demás. Mejor lo hago yo mismo, amándome yo mismo, aceptándome yo mismo como soy, mm, valorándome yo mismo y dándome cuenta que yo voy a expresar. Y si los demás me escuchan o no me escuchan, es problema de los demás. Pero yo ya me expresé, yo ya lo dije y me quedo con eso, sin frustración. Si lo que yo dije o expresé es aceptado o es valorado, qué bueno. Pero si no es aceptado, si no es valorado, bueno, es conflicto de los demás. Entonces, esa es la primer parte de la sanación de cualquiera de estas vértebras. A veces no se sana únicamente con tomar conciencia de esto. ¿Cuál es la siguiente solución o la siguiente acción para resolver? Hay que trabajarlo a nivel inconsciente.
¿Y cómo se resuelve esto a nivel inconsciente? A través de recursos terapéuticos. Entonces, en la mayoría de los casos de enfermedades de la columna y de cualquier otro órgano, necesitamos ir a tu parte inconsciente, a resolver ese código que está ahí, ese conflicto, ese programa inconsciente que está acá dentro de ti. Y eso a veces no lo podemos hacer solos. Por eso requerimos del acompañamiento terapéutico. Entonces la sugerencia es, toma conciencia, comienza a hacer esos cambios en tu actitud, en tu pensamiento, pero también necesitas del acompañamiento. Este acompañamiento no necesariamente tiene que ser de biodescodificación. Si tú decides hacerlo con la biodescodificación, genial, está muy súper bien. Tampoco tiene que ser con nosotros. Tú puedes elegir cualquier biodescodificador, el que tú quieras, o el que tú puedas, el que tengas a tu alcance. Si tú decides que no es con la biodescodificación donde tú vas a encontrar solución a tu parte inconsciente, está bien. Tú puedes buscar la terapia que tú quieras, la que tú decidas, la que tú sientas que te va a ayudar a sanar y a resolver. Hazlo. Hay muchos métodos terapéuticos para sanar hoy en día. Acércate, búscalos y sánate, porque mm, ese es nuestro principal mensaje. Resuélvete, sánate. Vive la vida feliz porque en tus manos está tu historia, en tus manos está tu vida. Vívela, pero vívela en plenitud, no en enfermedad. ¿Ok? Así, así es, ¿no? Aquí lo más importante es ir hacia la sanación, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante es eso, que estemos sanos, porque al final de cuentas, pues estamos viviendo día con día, pues muchas cosas, ¿no? Muchas desvalorizaciones, muchas situaciones en casa, ¿no? En el trabajo, y lo más importante es tomar conciencia y vivir la vida realmente como es, ¿no? Prácticamente vivir la vida tranquila, ¿no? Y al final de cuentas, como dicen por ahí, ¿no? Problemas siempre va a haber, pero pues al final de cuentas hay que ir viviendo la vida a nuestra manera para que estemos mucho mejor, Así ¿no? es. Y- Entonces, bueno, con esto terminamos la exposición de nuestra charla de hoy, de nuestro tema de hoy, que fue columna vertebral, área de cervicales. Vamos a ver si hay preguntas y qué dicen las personas que nos están escuchando y acompañando en este momento. Nada más, nos manda saludos Ramón Eduardo García, Saludos también este, para ti. Lucía Robles, Ujú. Gaby Gómez, este, Gaby, un saludo a nuestra seguidora sí, tan bonita. sí, no, también nos está viendo Perla García, Miriam Irán, Damián, Perla, un saludo David, enorme. este, Luz Rodríguez, este, nuestra madrina, y pues aquí Luz Rodríguez dice que muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes que nos están enviando saluditos aquí, que nos ponen sus comentarios, que nos acompañan en estas charlas de los jueves y esperamos que nos sigan acompañando porque vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones con el único objetivo y la única finalidad de ayudar y de que esta información llegue a, a su conocimiento, a su saber para que seamos ese primer enlace para tu sanación, Ujú. ¿sí? Para tu bienestar y que resuelvas tu enfermedad, tu situación. Y la verdad es que sí, muy, muy importante. Hace algunos días platicaba en una sesión con un alumno que tenemos en el diplomado y me decía que prácticamente él ya tenía como 3 años, ¿no? De seguirnos y dice que él empezó prácticamente haciendo eso porque trabajaba en un hospital y de repente veía personas que estaban enfermas y se iba a la enfermedad y les empezaba a preguntar y coincidía todo lo que sentía con lo que publicamos en Face, ¿no? Entonces prácticamente se sorprendía mucho porque, pues sí, al final de cuentas, pues tiene que ver mucho la parte emocional con la parte que llegamos en algún momento a afectar de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, y bueno, hay personas que todavía dicen que la biodescodificación es un método terapéutico que corresponde a la pseudociencia. Bien, lo respetamos, las opiniones ajenas, pero también queremos expresar que esto no es pseudociencia, esto es conocimiento científico, comprobado. Que no sea reconocido por la comunidad científica, eso es otra cosa, muy diferente, pero esto es ciencia. Y es tan creíble y tan real y tan comprobado científicamente como cualquier otro conocimiento científico. ¿Sí? Bueno, entonces agradecemos mucho su presencia, su compañía aquí con nosotros. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema, nos lo hacen saber ahí a través de sus comentarios, ya sea en esta transmisión en vivo o sus comentarios ahí simplemente en nuestras páginas de redes sociales. También contamos con una página en Instagram y tiene el mismo nombre que esta página de aquí, Bioemoción Inteligente. Entonces, estamos a la orden para lo que podamos servirles y ayudarles. Con gusto siempre lo haremos. Que continúen con su día excelente, que continúen con su historia de vida así, contenta, feliz, plena, viviendo como ustedes quieran en forma libre, como ustedes decidan. Les mandamos un abrazo enorme y Ujú, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy, nos mandaron sus saludos. A todos les mandamos un abrazo cariñoso y afectivo y ujú. bendiciones abundantes. Así es. Bendiciones a todos y aquí Ángeles nos manda buenos días, saludos y abundantes bendiciones. Muchas gracias. Y nos dice que ella trae problemas en las vías urinarias, que si la podemos orientar. Sí, el conflicto de vías urinarias es un conflicto de territorio, mayormente, un conflicto de territorio. Alguien o algo está invadiendo mi territorio y yo tengo que defender el territorio. O también hay otra tonalidad de las vías urinarias que es un conflicto de liquidez, de abundancia, o sea, de dinero. Siento que el dinero se me está yendo, que no, el dinero no me alcanza o que el dinero no llega lo suficiente. Entonces, son dos tonalidades. Un invasor en el territorio o un problema de liquidez. También pudiese ser un conflicto de pérdida de referencias. ¿Quiénes son mis referencias? Mi padre, mi madre o esta persona que yo siento que es como muy importante para mí, que me da sostén. Esa es mi referencia. Entonces también puede ser que hay una pérdida de referencias. Ujú. Sí, así es. Esperemos Muy que bien. con esta orientación puedas detectar qué es lo que está pasando, Sí, para que Ángeles. identifiques qué es lo que está sucediendo en tu vida y lo resuelvas, sobre Ujú, todo. ujú. Así es. Pues bueno, pues muchas Bueno, gracias por estar con nosotros y que sigan con su día bonito. Bendiciones a todos. Gracias. un abrazo y bendiciones para todos.